ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos llena de sabiduría y de entendimiento, el que nos guía, el que capacita la mente y el corazón de tu pueblo. Te lo pido, Señor, y sé que has escuchado mi oración. Sé tú dándonos el discernimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Texto bíblico, el libro de Job 25:4. Solo vamos a leer un versículo. El libro de Job 25:4. Amén. Gloria. ¿Todos lo encontraron? Amén. Vamos a dar lectura al texto bíblico. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Alabado el nombre del Señor. Cuando tenemos nosotros estas lecturas tan hermosas. Estas preguntas fueron formuladas por un hombre llamado Bildad, uno de los amigos de Job. Él se preguntaba cómo el hombre, siendo pecador, podía ser justificado delante de Dios. Justificado es ser declarado inocente de algún delito o pecado. Amén. Ahora nosotros entendemos qué es o de qué manera el hombre puede ser justificado. Hay una manera muy hermosa en la que el hombre puede justificar sus pecados ante Dios, pero también tenemos lo que es la palabra de Dios. La humanidad sobre esta tierra, como eruditos estudiosos, consideran que el libro de Job es el libro más antiguo de las Sagradas Escrituras. 1700 años antes de Cristo. También en tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya pasaron más de 2000 años y aún muchas almas se siguen preguntando de qué manera justificarnos ante Dios. La palabra de Dios tiene la guianza para todo ser humano. El libro de Mateo 10:17 dice: al salir él para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Incluso en el día de hoy, ustedes saben que hay personas, hay almas preguntándose cómo poder heredar la vida eterna. Amén. Hacen esta pregunta encontrando respuestas entre diferentes creencias y religiones. No obstante, la Biblia nos enseña que realmente uno puede llegar a estar seguro de nuestra salvación, o sea, ser justificado por el arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. Y responde satisfactoriamente cuando ha recibido a Cristo en su corazón, obedeciendo los mandamientos de Dios. Amén. Es ahí donde el hombre puede ser justificado de sus pecados. Aleluya. El hombre en su estado natural es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre natural, su designio es maldad y pecado en su corazón. Amén.
tenemos unos versículos muy hermosos en los cuales nos enseña el por qué el hombre no puede salvarse a sí mismo. El libro de Romanos, capítulo 3, verso 10 hasta el 18, dice algo hermoso. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando usted entiende la palabra de Dios o lo que nos está diciendo, sabemos que no hay nada bueno en el hombre si no busca de Dios. Sí, amén. Si no tiene la capacidad de llegar y arrepentirse de corazón para poder ser justificado ante los ojos de Dios. Y sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ese es el pueblo en esta tierra. Gente de mal corazón, almas que no tienen conciencia por no poder encontrar la verdad de Dios. Amén. O ustedes y todo ser humano ve lo que sucede día a día en todas las grandes ciudades. El pueblo, al no tener a Dios, la humanidad al no tener a Dios en su corazón, viven haciendo todo o desatando todo lo que hay en su naturaleza. Su naturaleza carnal es corrupción, es pecado. Por lo tanto, no pueden hacer el bien. Por eso es que hay tanto asesinato, tanta maldad, porque el hombre no ha podido encontrar el camino correcto en esta vida. Amén. Por eso dice, y quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que el hombre vive cuando no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Amén. La humanidad es una humanidad con el problema más grande en toda la historia de la raza humana. Aleluya. Una humanidad viviendo muertos en el espíritu. Cuando el hombre o mujer busca a Dios, entonces puede ver y vivir para siempre. Amén. Las Sagradas Escrituras nos hablan de la condición natural del ser humano. Sin Cristo no hay justicia en la vida del hombre. Todos sus pensamientos, palabras y obras son malas y por consiguiente culpables del pecado delante de Dios, ya que la paga del pecado es la condenación eterna. Amén. O sea, ese es el camino de todo ser humano que no puede encontrar a Dios y recibirlo en su corazón. Amén. Mas sin embargo, el hombre que recibe a Cristo en su corazón conoce la justicia de Dios, y conociendo la justicia de Dios será un hombre justo o mujer justa, Amén. viviendo para Dios y llevando a cabo la obra redentora de Dios, Gloria al Señor. reconociendo que Jesucristo es su Salvador. Amén. Y es ahí donde la justificación sí existe para el hombre por medio de el arrepentimiento para el perdón de pecados. Amén. El libro de Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, usted solo tiene que ir a Cristo para ser justificados o para encontrar la justificación gratuitamente, porque la salvación del alma del hombre no tiene precio. Muchos en estos tiempos le ponen precio, pero la salvación de su alma es gratuita. Sí, amén. Dios ya dio el pago en la cruz. Dios hizo el sacrificio en la cruz. Ahora usted tiene que hacer el sacrificio para heredar el reino de los cielos. ¿Entiende qué es hacer el sacrificio para heredar el reino de los cielos? Es una pregunta la cual usted debe de entender que tiene que sujetar su carne a la voluntad de Dios. Es ahí donde Pablo dijo, dale muerte a la carne, porque su vida, estando en las manos de Dios, tiene que estar llenos del Espíritu Santo, sujetando a obediencia su alma y su carne. Sin distinción de raza o credo, están condenados por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero abre una puerta de esperanza al enseñarlos que el hombre puede llegar a ser salvo del pecado y de la muerte. La palabra de Dios nos enseña cómo se efectúa la verdadera justificación ante Dios. La justificación es por gracia, siendo justificados por la gracia de Dios. Y es ahí donde usted llega a reconocer que la gracia de Dios es amor. El amor de Dios excede todo conocimiento. En el amor de Dios no hay raza, ni color, ni credo. En el amor de Dios lo que existe es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y a nuestros semejantes como nuestros hermanos o hijos de Dios, enseñándonos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces nosotros tomamos desánimo al ver las actitudes de muchos llamados cristianos y creemos que es mejor vivir como vivíamos que buscar de Dios. Esa es la trampa más grande que el diablo le pone al ser humano. Usted no vea el pecado en otros, usted vea a Cristo crucificado, que Él dio su vida por los pecados suyos. Amén. Es ahí donde usted tiene que manifestar su gracia a Dios por ese sacrificio. Porque en este mundo usted encontrará de todo. Usted verá de todo. Pero no es cristiano el que lee la Biblia o lleva una Biblia bajo el brazo. Cristiano es aquel que ha podido obedecer la palabra de Dios y guiarse en el fundamento que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En primer lugar, la justificación de Dios no es algo que se gana por medio de las buenas obras o a través de una religión. Es gratuitamente el regalo que viene de lo alto. Pablo nos dice que esta es por gracia. La gracia es un don de Dios, un regalo que Él ofrece al ser humano. En su amor, en su misericordia, Él dio su vida por nosotros.
Él, o nuestro Señor Jesucristo, está esperando que alguien se arrepienta de sus pecados. Amén. Y cuando hay arrepentimiento de pecado, Él lo recibe como su Hijo y usted recibe a Cristo como su Salvador. Amén. La justificación es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mediante la redención que es Cristo Jesús. Esta justificación hoy es posible gracias a que Cristo hizo a lo que Jesucristo hizo en la cruz, cuando dio su vida, dando el pago por toda la humanidad. Él llevó en sí todos nuestros pecados y tomó en nuestro lugar la muerte, el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos presentarlos ante el Padre, también en la perfección de su Hijo amado. Es por eso que muchos no entendemos el por qué el derramamiento de la sangre de Cristo tiene tanto poder. Amén. Es porque Dios demandaba de nosotros algo para poder heredar de regreso el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y no era posible por un hombre natural si no era por medio de su Hijo amado. Un hombre natural podrá dar la vida por alguien más, pero no perdonarle sus pecados. Amén. En cambio, Jesucristo, con el derramamiento de sangre, tuvo la capacidad de perdonar el pecado del mundo. Amén. La palabra redimir era usada en el Antiguo Testamento cuando alguien pagaba el precio por algún esclavo. Él lo redimía para sí. De la misma manera, Cristo dio el pago por nosotros y lo redimió del pecado y de la muerte. Esta palabra era usada por Dios cuando se refería a la libertad que había traído a Israel de su esclavitud en Egipto. Él redimió al pueblo de Israel de la esclavitud. Al redimirlos de la esclavitud, ellos quedan libres. Amén. Ahora usted, llamándose cristiano, es libre, porque la verdad os ha hecho libres. Hay un pueblo en libertad. Es por eso que es pecado cuando el hombre se sujeta a las leyes o reglas de los ministerios de pecado, porque ellos ejercen una ley sobre el pueblo de Dios. Amén. El Hijo de Dios debe de entender qué es libertad. Usted es libre del pecado y de la muerte, pero en esa libertad usted reconoce que está viviendo en una ley santa, que es el santo evangelio del Señor. Amén. Ahora la palabra de Dios ya no está escrita en tablas de piedra, ahora está escrita en el corazón del Hijo de Dios, para que pueda entender y obedecer los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. En ese sentido de encontrar a Cristo, el hombre camina tomados de la mano de Cristo, no de otro, no del hombre. Muchas veces venimos de enseñanzas donde dice o decimos, es que así me enseñaron, así me formé. El que le enseñó no le va a salvar, es usted el que tiene que escudriñar las sagradas escrituras y llegar a entender que su libertador se llama Jesús de Nazaret. Y encontrará esa salvación por medio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que dio la paga se llama Jesús de Nazaret.
Ahora usted debe de obedecer a Dios. Usted debe de obedecer su palabra y formado en obediencia encontrará el camino correcto. Amén. Porque la salvación se encuentra en un estado santo y puro en el corazón del hombre. Bendito Dios. Y es por eso que el hombre es llamado a ser santo. Ser santo, dijo el Señor, porque yo soy santo. El libro de Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. O sea, sus ojos, su mente y corazón tienen que estar puestos en Jesucristo, que es el actor de nuestra Sí, salvación. amén. No ponga sus ojos en el hombre, porque el hombre perece. El hombre llega a ser muchas veces vaso escogido de Dios, pero el Salvador es Jesucristo, Amén. el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Es Él nuestro Salvador. A Él vino a adorar y a bendecir. La justificación se alcanza por fe, mediante la redención que es Cristo. Eso lo reconocemos, entendemos que es la propiciación por medio de la fe en la sangre del Cordero. Amén. Ahora, si entendemos eso, ¿por qué vivir en desobediencia? Hay algo que debemos de meditar, que aún el cristiano vive en rebelión en contra de Dios al no querer obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Y no puede decir mentiras, porque todos en algo nos rebelamos en contra de Dios. Amén. Dios nos habla hacer el bien, ahí vamos a hacer lo que no agrada a Dios. Sí, amén. Dios nos habla arrodillarlos para que ore, para que interceda, hacemos otra cosa. Esa es rebelión en contra de Dios. Pero aún Dios por eso no lo va a condenar si usted tiene la capacidad de justificarse ante Él en oración, en lectura bíblica y tomar un camino ejerciendo los mandamientos de Dios. Sí, amén. El propósito no era más que el propósito de Dios en la vida de aquel pueblo de Israel, como en la vida de Jesús, no era otra cosa sino salvar a todo el que se arrepiente. El propósito en el camino que tomó el pueblo de Israel, la justificación no era más que la tapadera del arca del pacto, donde el sacerdote rociaba la sangre de los animales sacrificados como expiación por el pecado del pueblo. Amén. O sea, eso era una sombra para lo que venía. Amén. Eso no era perdón eterno. Eso era un perdón que Dios le daba a su pueblo hasta que llegara la gracia de Dios. Amén. Pero el tiempo en que llega la gracia no la reconocieron. No pudieron entender que la gracia de Dios había llegado a esta tierra. Bendito Dios. Así el cuerpo de Cristo fue el propiciatorio donde nuestros pecados fueron expiados. Solamente tenemos que creer en Jesús y que su sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Aleluya. ¿Por qué es suficiente el sacrificio de Cristo? Porque usted, por la fe en Jesucristo, está obedeciendo los mandamientos de Él. Amén. Si Cristo ya hizo el sacrificio, ahora el hombre tiene el compromiso de darle muerte a la carne y iniciar una vida espiritual. En el libro de Romanos 12:1 dice:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Usted es un ser que Dios creó con un raciocinio. Usted puede razonar. Usted tiene una conciencia, una mente en la cual puede cambiar o determinar qué quiere en esta vida. Amén. Amén. No es el hombre limitado a no pensar. Dios hizo al hombre libre. Amén. Ahora usted en su libertad puede llevar a su cuerpo a un sacrificio vivo. El sacrificio más grande del cristiano es darle o sujetar su carne. Amén. Porque de todo lo que ven sus ojos le dan deseos. Todo lo que es pecado le agrada al ser humano. Ese es el sacrificio más duro para el ser humano, obedecer a Dios. Amén. Porque quiere satisfacer su carne, quiere obedecer su alma, porque su alma es pecadora también como su carne. Amén. Y ese es el sacrificio en el cual el hombre no quiere vivir. Es mejor vivir en la libertad del pecado, haciendo lo que queremos. Pero ya el cristiano ya no hace lo que quiere, hace lo que debe hacer como hijo de Dios. Amén. Porque el hacer lo que quiere es ir a condenación. Entonces el hombre que tenga el conocimiento o el principio de la sabiduría, entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios para la salvación de su alma. Amén. Es ahí donde usted, cuando acepta a Cristo, tiene que arrepentirse de corazón, porque lo que recibe en su corazón no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios es sagrado, es divino, lo cual usted tiene que cuidarlo, porque si usted peca, Él sale de su vida. No puede morar lo santo en un cuerpo de pecado, Amén. Amén. si el cuerpo no se sujeta a obedecer a Dios. Gloria al Señor. Por eso el libro de Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, hay que creer, hay que confesar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Debe de aceptar a Cristo en su corazón para heredar el reino de los cielos. Amén. Muchos he oído que dicen, no, si yo he aceptado a Cristo en mi corazón, yo solito lo hice y yo sé lo que llevo en mi corazón. Si supiera, no viviera tan endemoniado o tan mal. Amén. El no saber nos hace vivir mal. El no saber que en nosotros no hay un Dios vivo y poderoso nos hace vivir en pecado y en maldad. Amén. El ser humano desde que nace contaminado. No hay ser humano que nazca limpio sin pecado. Todos heredamos el pecado de nuestros progenitores. Todos tenemos que morir para que después haya juicio. Amén. Lo que le dicen que el infierno lo está viviendo en la tierra, mentiras. Hay un infierno como hay un reino de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. O como le hacen creer que por un rezo va a salir del purgatorio, otra mentira grande. Sea santo y entrará por donde entró Cristo cuando se rasgó el velo del Gloria a templo. Dios. Ahí entran los santos hijos de Dios. No por un rezo, sino por el sacrificio de Cristo y el sacrificio suyo al sacrificar su carne a la voluntad de Dios. Esos son los que entran siguiendo los pasos de Jesucristo. Amén. Es ahí donde el cristiano tiene su heredad.
La justificación es una manifestación del amor y la paciencia de Dios para manifestar su justicia. En cuanto Él pasó por alto el pecado del hombre, no lo pasa por alto por otra cosa, sino al ver el arrepentimiento de su corazón. Si no hay arrepentimiento, no está pasando Dios por alto ningún pecado. Seguirá siendo el mismo pecador. El que acepta a Cristo tiene que arrepentirse, y Dios olvidó sus pecados y lo perdonó para que pueda heredar el reino de los cielos. A Dios le place manifestar su gran amor y paciencia al pasar por alto nuestros pecados. Pero también no había otra forma más que enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y es ahí, en ese sacrificio en la cruz, en donde usted debe de saber qué es lo que ha dejado en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted qué ha dejado en la cruz? Allí tiene que haber dejado aquel cuerpo de pecado, porque descendió una nueva criatura. Ahora usted se llama hijo de Dios. No es el mismo pecador que entró y dijo: acepto a Jesucristo como su Salvador, como mi Salvador. Ahora es un santo hijo de Dios, porque ha podido crucificar al hombre, a la mujer vieja de pecado en la cruz. Ese es el símbolo de la cruz. No es para que la ande colgada en el pecho. Es para que ahí crucifique los pecados de su carne y descienda una nueva criatura y pueda caminar con Cristo haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Con un corazón limpio, con un corazón dispuesto a servirle a Dios. Por eso el Señor dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado el nombre del Señor al darnos la salvación por medio del sacrificio. También usted va a encontrar en el libro de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora Cristo vino enviado por su Padre a salvar al mundo pecador. Ahora el mundo pecador debe de tener la responsabilidad de sujetarse a la voluntad de Dios. El sacrificio es el que nos va a llevar de regreso al huerto de Edén. El hombre desde que nace es pecador, pero Dios ha provisto un camino para su salvación. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando nosotros hablamos de creer y ser bautizados, no solamente es el bautismo en aguas. El cristiano, cuando acepta a Cristo, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, el cual, dice el libro de Corintios, que son las arras del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Es el comienzo para que usted pueda empezar a dar pasos santos imitando las pisadas de Jesús. Ahora, nosotros después tenemos que seguir los mandamientos de Dios, que es, después de aceptar a Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese bautizo lo tiene que hacer consciente el ser humano de lo que está haciendo, porque esto no salva, sino es para una mejor conciencia. Cuando alguien toma las aguas bautismales, es para tomar una conciencia muy diferente como hijo de Dios. Y es bíblico, dice que el bautismo no salva, sino es un cumplimiento, y en la obediencia de Dios usted toma conciencia de lo que está haciendo. Por eso no puede ir a bañar un niño, porque es mentira. El niño no sabe ni tiene el pecado que traemos nosotros de adultos. Él es inocente.
El bautismo es para los que ya conocemos el bien y el mal. Amén. Y es ahí donde el hombre se va a formar dando cumplimiento a los mandamientos de Dios. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿creerá un niño? Ellos no creen en nada, son inocentes, sin saber lo que los padres hacen o hacemos en ignorancia. Amén. Amén. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora usted busque de Dios, porque verdad que no es Dios el perdido. El perdido es el hombre que no ha encontrado el camino correcto. Amén. Es el momento que tome un momento de meditación y no vaya como el que le dijo, Señor, ¿qué haré para encontrar o para entrar al reino? Usted sí sabe lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Usted sabe que solo en el amor de Dios puede encontrar su salvación, aceptando a Cristo como su Salvador y obedeciéndole. Es ahí donde se manifiesta el poder de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora usted ha creído en Jesucristo, ha tomado vida y vida en abundancia. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a María. Es ahí donde usted, si ha creído, usted ha encontrado la salvación en su alma, de su alma, por medio de Jesucristo, por medio de la promesa, y dice su promesa, que todo aquel que creyere será salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Él está con nosotros y Él hace milagros. Señor Jesús, en esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, creyendo y confesando que tú eres el que nos ha dado la vida, el que nos ha permitido estar reunidos en este lugar para alabar y bendecir el santo nombre del Señor. En esta hora, Jesús de Nazareno, pedimos que el poder de Dios se derrame sobre esta congregación, sobre todo aquel que está escuchando o viendo por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro la bendición, declaro que el poder de Dios se manifestará en toda alma que ha creído. En el nombre de Jesús pido sanidad divina en toda enfermedad, en toda dolencia, porque en tu nombre, Jesús de Nazareno, reprendo toda enfermedad. En tu nombre reprendo maldiciones, brujerías, hechicerías, santerías. En tu nombre echo fuera demonios. En tu nombre, Padre, declaro que el poder de Dios se manifestará rompiendo cadenas, enfermedades, sanando diabetes, cánceres, leucemia. Toda maldición que acecha a la raza humana se va en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y en esta hora, Padre, pido que el fluir de tu Santo Espíritu se manifieste en este cuerpo de Cristo. Extienda sus manos como que va a recibir algo, y no dude que sí lo recibe ahora, porque lo recibe por medio del Espíritu de Dios. Desata fuego, Jesús de Nazareno, y dales la sanidad, la bendición, el poder, la autoridad, porque en tu nombre echo fuera toda enfermedad, en tu nombre echo fuera el dolor, en tu nombre echo fuera el demonio que atormentaba las almas. En tu nombre, Jesús de Nazareno, pido que el fuego de tu Santo Espíritu, que el fluir de Dios que está en este lugar pueda tocar esas mentes, esos corazones, y la cautividad se va. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. Santo es el que vive
Santo es el que camina. Señor Jesús, sé tú, Padre, transformando este cuerpo de Cristo a espirituales, que como el ciego Bartimeo, él era ciego en su carne corporal, mente él era ciego, pero él veía en lo espiritual y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Enséñese a hablar, porque usted ve en el Espíritu, porque usted ha recibido a Cristo en su corazón. Visualice al Cristo que camina en este lugar, que sana, que bendice, que opera milagros. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor Jesús, yo en tu nombre declaro sanidad, bendición, liberación, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.